Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video te voy a estar compartiendo cuáles son las expectativas que puedes esperar, qué eventos y qué partes de tu vida van a estar más influenciados por la conjunción que tendremos este 20 de abril entre Júpiter y Urano. Realmente esta es una configuración que se va a estar sintiendo y vamos sintiendo desde inicios de abril, y toda esta semana en particular del 15 de abril la vamos a estar sintiendo bastante. Es una influencia bastante importante, en particular porque esta conjunción entre Júpiter y Urano se da realmente cada 14 años, no es tan común, y en particular siempre va cambiando de signos, por los que hace muchísimos años que no la tenemos en Tauro. Será muy importante en general para todos reflexionar qué hemos estado notando, qué tipo de situaciones tal vez sorpresivas, cambiantes, con mucho de esa naturaleza de Urano, han estado sucediendo en nuestra vida. Y en particular en este video te voy a compartir para cada uno de los ascendentes cómo realmente influencia esa parte Tauro de tu carta, también el área Sagitario y Piscis, ya que estos son los dos signos que son regidos por Júpiter. Ahora sí, vamos a la descripción por cada uno de los ascendentes. Nada más puedes deslizar o buscar en la descripción del video en qué minuto específicamente está tu ascendente para que puedas conocer cómo te va a influenciar específicamente a vos este tránsito. Como siempre, recordá suscribirte al canal, darle like, comentarme qué te pareció y nos estamos viendo en los siguientes videos. Y empezamos con vos, ascendente Aries. En tu caso, esta conjunción entre Júpiter y Urano se está dando en tu casa 2. La casa 2 en astrología tiene que ver con recursos materiales, nuestro dinero, también puede hablar de nuestros valores o en general qué nos apoya, con qué nos apoyamos también en nuestro mundo material. Esta unión entre Júpiter y Urano en tu casa 2 puede significar que algo está cambiando, o situaciones o eventos también surgen en tu vida alrededor de tu relación con el dinero, tu relación con tus finanzas. Podríamos hablar, y esto ya va a depender mucho de la carta de cada persona y la vida de cada persona, pero ya que Júpiter es el benéfico mayor de la astrología, definitivamente hay temas ahí que trae sobre, bueno, cómo manejas vos la abundancia que tenés materialmente, cómo también atraes esa abundancia, o cómo también cuáles son esas fuentes de ingresos que tenés, y pueden haber cambios sorpresivos en estas áreas. Puede hablar definitivamente de tal vez nuevas fuentes que llegan a surgir, y hay que considerar que realmente es desde mayo del año pasado que tenemos a Júpiter en Tauro. Entonces ya llevas más o menos un año con esta influencia de Júpiter, de este planeta que nos habla de esperanza, de fe, de también a veces la suerte, que está impulsando ahí tu mundo material. Sí es importante recalcar que aunque definitivamente hay una expresión bastante positiva de estos dos planetas juntos, por el hecho de que Urano nos habla de situaciones que son bastante drásticas o que también tienen mucho esa cualidad sorpresiva, también es posible que queramos irnos a extremos o tal vez actuar, en tu caso que está sucediendo en esa casa 2, tal vez gastar dinero o invertir en ciertas cosas de una manera tal vez más impulsiva, y por ende será importante, bueno, considerar las cosas bien, porque definitivamente esta área Tauro de nuestra carta, y en tu caso en la casa 2, son áreas en las que usualmente no nos gusta tanto el cambio. Entonces hay definitivamente una posibilidad de aprovechar este como momento de rayo y de iluminación que trae esta conexión para tal vez considerar esa relación que tienes con el dinero y tal vez salir de tu zona de confort alrededor de estos temas también. Las otras áreas que definitivamente están impactadas por esta conexión son las áreas Sagitario y Piscis para vos, que para vos esa casa Sagitario es la casa 9, entonces esto tiene que ver con posiblemente viajes al exterior, posiblemente también tu visión de la vida, tu propósito, a dónde quieres ir, a dónde te gustaría viajar, qué te gustaría experimentar de diferentes maneras. Y por ende, hay alguna relación en estos cambios que están surgiendo alrededor de tu relación con el dinero que tienen una influencia en cómo te estás manejando, cómo estás viendo tus propósitos a largo plazo. Y por otro lado, el área Piscis de tu carta tiene que ver con la casa 12, y esa casa 12 realmente nos habla de nuestro mundo más subconsciente. Entonces, posiblemente en estos eventos que se dan en esa área Tauro, también llegan a influenciar la manera en que lidias con tu salud mental, cómo estás cuidando de eso o no, qué tendencias, qué prácticas tenés a veces para aislarte o para buscar también en tu mundo interior calmar un poco las aguas. Y por ende será importante, o en general lo que puedes considerar es, bueno, desde que empezó abril, es decir, desde que empezó esta conexión que ya cada vez se van acercando más y más Júpiter y Urano,
que he notado cuál es el tema, la historia que se está contando para mí en mi vida, que tiene que ver con esas 3 casas en mi carta, que entonces serían la casa 2, dinero, recursos, finanzas; la casa 9, propósitos a largo plazo, mi visión de la vida, mi filosofía, viajes al exterior; y la casa 12, que tiene que ver con mi salud mental, cómo me cuido, cómo a veces tengo actividades autodestructivas y en general mi mundo más subconsciente. Continuamos con vos, ascendente Tauro. Naturalmente, como esta conexión entre Júpiter y Urano se está dando en tu ascendente, sos definitivamente uno de los protagonistas de este tránsito. Y en particular, posiblemente sos las personas que más lo está sintiendo. ¿Qué significa esta conexión entre Júpiter y Urano en tu ascendente? El ascendente siempre nos habla de cómo yo me percibo a mí misma, cómo percibo a los demás, cuál es mi manera de acercarme hacia el mundo, cómo interactúo con el mundo a mi alrededor, mi cuerpo físico también. Entonces, esos cambios con Júpiter y Urano en tu ascendente pueden hablar que hay un cambio radical que ya sea que estás deseando o que surgió por otros eventos, que te está llevando a cambiar la manera en que te ves a vos misma, la manera en que interactúas con el mundo y cómo querés seguir adelante de ahora en adelante, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es muy relevante con este tránsito? Que hay un cambio que ya desde mayo 2023 que Júpiter ingresó a Tauro, un cambio tal vez en la manera en que estás percibiendo el tipo de suerte, las posibilidades, la abundancia que puede existir en tu vida. Y ahora con esta conexión entre Júpiter y Urano, realmente le agrega realmente un boost de energía, una potencia mayor a tal vez ese deseo de cambio, o también situaciones que te lleguen a afectar, ya sea físicamente o nada más en tu percepción del mundo, que te dicen, bueno, ya es el momento en el que quiero algo distinto para mí, ya no quiero conocerme como la manera en que me he conocido, que me han conocido todo este tiempo, y quiero verme de una manera distinta. Y también quiero ser percibida posiblemente de una manera distinta. Como te digo, esto puede ser algo ya muy consciente que vos decidís o no, y que es algo muy relevante, que obviamente como ascendente Tauro, tal vez esos cambios radicales no es lo más cómodo, porque al Tauro ser un signo fijo, definitivamente les gusta ese tipo de constancia, pero posiblemente estás en un momento de quiebre en el que te permite una nueva manera de verte y en el que ese tal vez break en tu zona de confort es lo que llega a habilitar ese cambio que puede traer a tu vida. Las otras 2 casas o partes de tu vida que van a ser muy afectadas por esta unión entre Júpiter y Urano son la casa Sagitario, que sería tu casa 8, y la casa 11, que es Piscis. Entonces, en la casa 8 vemos muchos temas que tienen que ver con cargas emocionales, pueden ser recursos compartidos también, herencias, deudas, inversiones que tal vez tengan con otras personas, y en general también nos puede hablar de bagajes emocionales o cosas con las que yo cargo que tal vez no necesariamente son mías o sí las son. ¿Qué es lo que es muy importante cuando hay activaciones o cuando hay algún tipo de influencia rebote en esas casas 8? Que usualmente la casa 8 habla mucho de elementos emocionales que yo quiero dejarme a mí y no compartir hacia los demás. Entonces, posiblemente este cambio que está surgiendo en cómo te estás percibiendo va a influenciar mucho qué tipo de cargas emocionales quieres continuar cargando o cuáles ya decidís ya no quiero que estén en mi vida. Y por otro lado, el área Piscis de tu carta, que es esa casa 11, nos habla mucho de tus amigos, tus comunidades, grupos de personas con los que estás conviviendo, en general, quiénes son esas personas con las que usualmente estás interactuando. Entonces, de nuevo, de ese cambio que está surgiendo en tu persona, posiblemente ya sea que vas a estar interactuando con personas distintas, con grupos de personas distintos, o es a raíz de algo de lo que sucede en esas otras 2 áreas que llegan a influenciar esa manera en que te quieres percibir de una manera distinta. Entonces será importante considerar, como te dije al inicio, definitivamente sos protagonista en esta historia y realmente aunque pueda existir definitivamente una incomodidad en estos cambios súbitos que trae la influencia en particular de Urano, con esa influencia de Júpiter, que es bastante benéfico y es de los mejores planetas en la astrología, hay una posibilidad para que termines mucho más satisfecha con tu vida una vez pase este tránsito. Continuamos con vos, ascendente Géminis. En tu caso, nuestro caso, como he mencionado en otros videos, yo también soy ascendente Géminis. Esta conexión entre Júpiter y Urano se está dando en nuestra casa 12. Desde que Júpiter ingresó a Tauro en mayo de 2023, estamos realmente replanteándonos o hay una energía bastante positiva que podemos aprovechar
alrededor de la manera en que cuidamos de nuestro mundo mental, nuestro mundo más emocional y en general de nuestro subconsciente. Es posible que ya llevamos desde ese momento trabajando en, bueno, cómo son maneras que podría cuidar de mí misma de una mejor manera, valga la redundancia, cuáles serían otros tipos de mecanismos, de rituales, de rutinas que podría emplear para tener una mejor relación con mi salud mental, con ya esas partes de mi vida que tal vez no son siempre tan visibles para mí. Y en particular, la casa 12 siempre nos habla también de las maneras en que tal vez nos vamos del mundo, nos aislamos de otras personas. Entonces, definitivamente es posible que muchos de nosotros hemos estado en ese modo ermitaño y cuidando mucho de ese espacio que es muy personal, que usualmente no le dejamos compartir a otras personas. ¿Qué es lo impactante cuando llega esta influencia de Urano y ya estos dos planetas juntos? Que posiblemente alrededor de esas fechas y desde abril de este año, estamos realmente enfrentándonos a un deseo de, bueno, ya es suficiente, ya no quiero seguir tratándome tal vez de la manera en que me llevo tratando, ya no quiero seguir cuidando, más bien descuidando de mi salud mental de la manera en que lo estaba haciendo antes. Y es una gran oportunidad para utilizar esta gran conexión en estos dos planetas, con estos dos planetas, para influenciar, llegar a cambios radicales, a tal vez, bueno, si me estaba aislando, tal vez ya no me quiero aislar tanto o quiero utilizar ese aislamiento para algo positivo. Y en general, un proceso bastante importante para replantearnos eso, cómo cuidamos de ese espacio que no dejamos a nadie ver, esa cueva que existe dentro de nosotros. ¿Cuáles son las otras dos áreas que están impactadas por este tránsito? Que serán el área Piscis y el área Sagitario, que para nosotros, como cualquier otro ascendente mutable, son muy relevantes porque el área Piscis y Sagitario son dos ángulos de nuestra carta, que sería esa casa 7 y esa casa 10. La casa 7, por un lado, tiene que ver con mis relaciones interpersonales, relaciones de pareja o relaciones con personas que son muy, muy estrechas, que realmente tenemos uno a uno una dinámica bastante importante. Entonces, definitivamente es posible que estas personas con las que nos relacionamos uno a uno están influenciando posiblemente ese cambio que está sucediendo a nivel de nuestra salud mental. O también estamos decidiendo o posiblemente nos estamos replanteando esas conexiones que tenemos y decidir, bueno, con quién me he estado relacionando tan estrechamente y qué tan positivo o no es esa conexión, ese vínculo para mi salud mental, por ejemplo. Y por otro lado, la casa 10 realmente es esa casa que habla del mundo más profesional, nuestra carrera, nuestra vida pública. Y por ende hay un impacto bastante positivo o hay una posibilidad aquí para influenciar de una mejor manera cómo nos estamos presentando en esa vida pública, cómo nos está viendo el mundo, qué estoy compartiendo hacia el mundo, en mi carrera profesional, cómo me veo a mí misma, qué tanto de eso, de las maneras en que tal vez esas prácticas no tan positivas que tengo para cuidar de mi salud mental influyen en cómo me presento a nivel de esa vida pública. Entonces, definitivamente es un tránsito bastante importante para nosotros por el hecho de que afecta a esa casa 7 y esa casa 10. Y será relevante considerar, bueno, de ahora en adelante qué voy a empezar a hacer, cómo va a influenciar este cambio súbito que puede traer definitivamente Urano en también yo decidir, bueno, tal vez ya no quiero tener este tipo de carrera profesional, podría ser para algunas personas, o quiero traerle un elemento totalmente distinto, o quiero realmente empezar a explorar otras áreas de mi vida, explorar otras relaciones que tal vez no hubiera considerado antes y permitirnos definitivamente salir de una zona de confort. Continuamos con vos, ascendente Cáncer. En tu caso, esta conjunción entre Júpiter y Urano se está dando en tu casa 11. La casa 11 tiene que ver mucho con los amigos, los grupos de amigos con los que interactuamos, también en general las comunidades o audiencias que yo pueda tener, si es que yo comparto algo con otras personas, y esos grupos grandes con los que estoy interactuando. Entonces, esta unión entre Júpiter y Urano en esta casa 11 puede hablar que hay un deseo tal vez repentino que surge de posiblemente interactuar con otros tipos de comunidades, empezar a involucrarme con otro tipo de grupos de amigos o en general interactuar con personas distintas. O también que existan eventos que posiblemente sean propiciados por esos grupos de amigos o por esos amigos que tengo, que me lleven a decidir, uy, tal vez esto no es lo que quiero o si quiero otra cosa, o situaciones sorpresivas que esas personas traen que son quienes me hacen reevaluar ese tipo de personas o comunidades con las que estoy interactuando.
Hay que considerar que la influencia de este tránsito no es solo en esta casa 11, sino también en las casas Sagitario y Piscis en tu carta. En tu caso, el área Sagitario para vos es la casa 6 y la casa Piscis para vos es la casa 9. Entonces, hay una influencia en estas dinámicas que estás teniendo con estas otras personas que llegan a influenciar la casa 6, que tiene que ver con tu trabajo, con cualquier cosa que vos definirías como una carga o una labor que yo tengo que hacer rutinariamente, que es, bueno, esto requiere mucho mantenimiento. Tu salud física también, mascotas también usualmente se ven en la casa 6. Entonces hay alguna dinámica ahí que está trayendo esa área de tu carta también a lo que sucede en la casa 11. Y por otro lado, el área Piscis para vos, que es esa casa 9, tiene que ver con tu visión de vida, tu propósito, qué quieres lograr a largo plazo, estudios académicos superiores también, y también podrían ser viajes al exterior. Entonces, hay elementos y aquí realmente la tarea es que te sentes a considerar, bueno, desde inicios de abril, ¿qué he notado en mi vida? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el hilo que está relacionando esas tres áreas de mi vida que tienen algo que ver? Que entonces sería, bueno, esos grupos de amigos, esa casa 6 que sería mi trabajo, mi salud física, mi cuerpo en general, también definitivamente cualquier cosa que yo, una labor que yo tengo que estar manteniendo y que requiere mucho de mi esfuerzo. Y esa casa 9 que sería entonces, bueno, mi propósito, mi vida a largo plazo que estoy viendo. Y hay alguna historia que, como te decía, se está contando en esas tres áreas y será importante considerar, bueno, ahí es donde yo voy a estar viendo la influencia de este tránsito entre Júpiter y Urano. Continuamos con vos, ascendente Leo. Como los demás ascendentes fijos, definitivamente hay una influencia bastante grande en este tránsito, ya que se está dando en una de sus casas angulares. Para vos, esta conjunción entre Júpiter y Urano se está dando en la casa 10. Entonces puedes esperar definitivamente que hay algún tipo de tal vez inspiración divina o situación que surge sorpresivamente que llega a influenciar tu carrera profesional, tu vida pública, tu visión de cómo quieres llevar esa vida más profesional. Es posible que ya sea las personas con las que interactúas en esa área profesional para vos o que vos mismo decidís, bueno, quiero presentarme de una manera distinta, tal vez hay situaciones que cambian a nivel laboral que definitivamente con esa influencia de Urano pueden ser un poco desestabilizantes, pero con la influencia de Júpiter, que es uno de los planetas más positivos en la astrología, hay un beneficio que podemos sacar de esto. Entonces, considerar e ir notando desde inicios de abril de 2024 cuál ha sido la historia, si han habido historias, han habido escenarios, han habido situaciones con otras personas en esa área profesional que denotan esta energía de Júpiter y Urano, que serían situaciones sorpresivas, situaciones cambiantes, cosas que tal vez antes no sucedían y tal vez de pronto empiezan a suceder, que empiezan a contar esta historia de Júpiter y Urano para vos. Si quieres saber qué otras partes de tu carta están siendo influenciadas, tendríamos que ver, bueno, a qué áreas de tu carta corresponden el área Sagitario y el área Piscis. Para vos, Sagitario es tu casa 5 y Piscis es tu casa 8. Entonces, hay una relación en este momento sorpresivo que surge en cómo te quieres presentar en tu vida profesional o que te afecta a tu vida profesional, que tiene que ver con la casa 5, que sería la casa que nos habla de hijos si tenés, en general de proyectos creativos, cualquier cosa, un proyecto al que es personal para mí, que yo le dedico mi tiempo. Puede hablar también de general mi definición del placer y la diversión. Entonces, posiblemente es algo en lo que tus proyectos creativos empiezan a tal vez agregar cierto fuego a cómo te quieres presentar a nivel de tu vida profesional. Y por otro lado, el área Piscis para vos es esa casa 8. Entonces, la casa 8 nos habla mucho de posiblemente inversiones, nos habla de recursos compartidos con otras personas, pueden ser deudas, pueden ser nada más algún tipo de recurso material que yo empiezo a compartir con alguien. Y también nos habla en general de esas cargas emocionales que tenemos. Entonces, hay una historia que se está contando en esas tres partes de tu carta y sería importante considerar, bueno, cuál es la influencia de lo que yo vivo profesionalmente, cómo influye mi proyecto creativo o mis proyectos personales en general y cómo todo eso está ligado a esas cargas que yo he tenido. Tal vez ya me quiero dejar ir y posiblemente sería una buena manera de utilizar esta energía entre Júpiter y Urano, que sería, bueno, cómo también yo puedo tomar esa decisión sorpresiva y tal vez dejar ir
ciertas cargas o ciertas bagajes ahí que he estado cargando que emocionalmente posiblemente me están afectando bastante. Continuamos con vos, ascendente Virgo. En tu caso, esta conjunción entre Júpiter y Urano se está dando en tu casa 9. Esta casa 9 tiene que ver con viajes al exterior, con tu propósito de vida, cómo te quieres ver en el mundo, cuál es tu filosofía de vida también, la espiritualidad se ve ahí también, posiblemente estudios académicos más superiores, tipo universidad, maestría y demás. Y en general ahí vemos realmente nuestra visión también mucho a largo plazo. Entonces, esta energía que trae Júpiter y Urano a esa parte de tu carta tiene que ver mucho con, bueno, cómo me quiero yo presentar en mi vida o también cómo estoy empezando a replantear posiblemente situaciones sorpresivas o nada más cambios de pensamiento también sorpresivos sobre hacia dónde quieres llevar a tu vida. Esta energía de Júpiter y Urano nos trae muchísimo esta energía cambiante, esta disrupción en lo normal y realmente es impactante porque usualmente el área Tauro de nuestra carta, al ser un signo fijo, es un área que nos gustaría que siempre estuviera igual. Nos gustaría que sería un área de mi vida en la que las cosas no cambian, pero realmente esta energía es muy cambiante. La energía de Urano es como un rayo que cae y cambia las cosas sorpresivamente. Entonces, este cambio radical que pueda surgir alrededor de tu visión de tu vida y tu propósito va a influenciar también las áreas Piscis y Sagitario de tu carta. En tu caso, como los otros ascendentes mutables, es muy importante lo que suceda alrededor de cuando hay cualquier activación con Júpiter, porque Júpiter es el regente de dos de tus casas angulares, que son la casa 4, en este caso la casa 4 y la casa 7. ¿Qué indica esto? Bueno, por un lado, tu casa 7 que es Pisces, ¿hay alguna influencia que tus relaciones interpersonales, ya sea de pareja, de negocios o cualquier persona con la que tienes una dinámica uno a uno muy estrecha, que está impactando ese cambio radical que estamos viendo en esa casa 9 en tu visión de vida? Posiblemente sea alrededor de las situaciones que surjan con estas personas que son muy cercanas para vos, cómo te decidís presentar o qué empieza a suceder alrededor de cómo estás cambiando esa visión, esa filosofía, ese propósito. Y por otro lado, el otro área de tu carta, la otra área de tu carta que se ve influenciada es la casa 4, que es el área Sagitario. Y entonces en este caso también hay un impacto que tiene este cambio radical sobre cómo te quieres ver en tu, o tal vez posiblemente viajes al exterior que estés haciendo o consideraciones en tal vez, bueno, quiero irme hacia otra parte del mundo, podría ser también, que están impactando tus bases, tu familia, tu hogar y tu casa en general. Entonces hay una historia que se encuentra en esas, que se empieza a contar en esas tres partes de tu carta y sería considerar exactamente eso. Bueno, ¿cuál es la relación que tienen mis relaciones, mi hogar y mi visión de vida? Que en tu caso creo que hay una historia que se cuenta ahí que tal vez es más palpable que para otros de los signos, pero como te mencionaba anteriormente, como esas activaciones de Júpiter impactan áreas tan importantes de la carta, definitivamente hay una historia importante o alguna manera en que sea la que sea la situación sorpresiva, disruptiva que surja alrededor de esta unión de Júpiter y Urano, va a ser muy importante para vos y será importante ver cuál es esa historia que se empieza a contar. Y continuamos con vos, ascendente Libra. En tu caso, la unión entre Júpiter y Urano se está dando en tu casa 8. La casa 8 en la astrología tiene que ver con la manera en que lidiamos con cargas emocionales que podamos tener, traumas en general, los temas de la muerte pueden verse ahí, pero también temas como recursos compartidos, cualquier momento en el que comparto recursos con otras personas, temas de deudas, inversiones también. Usualmente cuando hay activaciones en esta casa 8, a veces es un área en el que ya sea que decidimos no compartir con otras personas o que también es un área que es bastante a veces inaccesible para nosotros también. ¿Qué puede suceder con esta unión entre Júpiter y Urano en esta casa en particular? Ya sea que exista un momento de situaciones repentinas o también un momento de tal vez darse cuenta de algo o decidir también muy conscientemente tratar los temas de esta casa de una manera totalmente distinta. Este tema repentino que trae Urano es positivo en la manera en que nos ayuda a salir tal vez de situaciones en nuestra vida que han continuado de la misma manera por mucho tiempo y nos da realmente la oportunidad para romper con eso.
Entonces posiblemente vas a decidir o también van a haber situaciones que te llevan a tomar un rumbo totalmente distinto en la manera en que lidias con esas cargas que tenés, con esos bagajes, tal vez decidir ya no quiero cargar con esto o voy a tratar esos temas de una manera distinta y realmente puede ser bastante provechoso de esta manera. Obviamente el hecho de que está la influencia de Urano puede ser que este elemento sorpresivo no sea tan cómodo de entrada y esta manera en que sí hay una disrupción con Urano puede ser difícil de manejar y eso es lo que estamos tratando de balancear durante este tiempo. Las otras dos partes de tu vida que se ven afectadas con esta conjunción son las partes Sagitario y Piscis en tu carta. En tu caso, Sagitario es tu casa 3, entonces hay temas alrededor de tu día a día, tus rutinas, personas con las que estás interactuando, tal vez semanalmente, hermanos también, viajes cortos en general, que tiene que ver con esta dinámica o estas tal vez situaciones que surgen alrededor de esta casa 8 que mencionamos anteriormente. Y también la otra parte de tu carta que se ve afectada es la casa que tiene que ver con Piscis. Y Piscis para vos es tu casa 6. Entonces ahí estamos viendo temas que tienen que ver con tu trabajo, tu labor, cualquier situación en tu vida que hay que mantenerla, que requiere de un mantenimiento continuo. También definitivamente la casa 6 nos habla mucho de nuestra salud física. Entonces hay una influencia en estas tres áreas en tu vida y aquí lo importante es ver cómo ya esta energía de Júpiter y Urano realmente se viene activando cada vez más desde el inicios de abril, considerar cuál ha sido el tema, tal vez cuáles han sido las maneras en que quieres hacer algo distinto, qué influencian esto, que influencian mi casa 8, mi mundo más emocional, mis cargas más profundas, que influencia esa casa 6 que tiene que ver con mi salud física, cómo me cuido, cómo mantengo mi vida y cómo lidio con esas labores que tengo que lidiar. Y por otro lado, esa casa 3 que tiene que ver con mi rutina, con lo que hago semanalmente, vecinos, viajes cortos en general también. Continuamos con vos, ascendente Escorpio. En tu caso, Tauro es tu casa 7, entonces esta unión entre Júpiter y Urano se está dando ahí. Para vos realmente es un tránsito bastante importante porque Tauro es uno de los ángulos de tu carta y tiene que ver con tus relaciones interpersonales, cualquier persona con la que tengas una dinámica uno a uno muy estrecha, puede ser una dinámica de negocio o también literalmente tu pareja. Entonces, hay un momento o hay situaciones que se han empezado a dar desde abril de este año que influencian mucho cómo te quieres presentar, con qué tipo de personas estás relacionándote en esas dinámicas uno a uno, también tal vez las dinámicas en general que tenés en tus vínculos, se están viendo cambiando bastante. Y aquí la influencia de Urano es que estos eventos que se empiezan a dar o estas maneras en que empiezan a cambiar tus relaciones pueden traer un elemento disruptivo o sorpresivo porque esta es la dinámica o esta es la esencia de Urano. Al ser una conexión con Júpiter, realmente también hay un elemento positivo o existe la posibilidad de que, aunque exista esa disrupción y sea un poco incómoda al inicio, al final vamos a poder manejarla de alguna mejor manera. Hay otras dos áreas que van a ser importantes investigar cómo te está influenciando, que sean el área Sagitario y el área Piscis de tu carta, que en tu caso la casa Sagitario es la casa 2 para vos. Entonces hay una influencia en esto que sucede en tus relaciones que afecta tus finanzas, tu mundo material, tus recursos, tu dinero en general. Y por otro lado, la casa Piscis para vos es esa casa 5. Entonces, definitivamente hay temas alrededor de tus proyectos personales, tus proyectos creativos, para vos qué es el placer, qué es la diversión, hijos si tenés, y hay una historia en conjunto que están contando estas tres partes de tu carta. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder o lo que puedes hacer es considerar, bueno, qué es lo que ha estado cambiando o cuál es esa necesidad de cambio que está empezando a surgir alrededor de mis relaciones? ¿Cómo influencia mi relación con mi dinero, mi relación con los recursos y cómo también se ve afectada en mis proyectos creativos, proyectos personales, aquello que quiero salir adelante o en general mi manera de percibir el placer, el disfrute en general? Continuamos con vos, ascendente Sagitario. En tu caso, esta conexión entre Júpiter y Urano se está dando en tu casa 6. La casa 6 en astrología tiene que ver con el trabajo, con cualquier labor que yo tengo que hacer rutinariamente que realmente se siente como una labor, que a veces es un área de la vida donde lo que sucede ahí tenemos que mantenerlo muchísimo en el tiempo y requiere de un mantenimiento.
Habla también de tu salud física, en general cómo cuidar de tu salud física, enfermedades por ende también. Entonces hay temas alrededor de esto que van a sufrir ciertos cambios disruptivos o cambios sorpresivos en general, que esa es la esencia de esta conexión entre Júpiter y Urano. Hay una relevancia en particular para vos de esto que se empieza a dar o este tránsito en general, porque naturalmente Júpiter es el regente de tu carta en general. Al ser ascendente Sagitario, el regente de Sagitario es Júpiter y por ende Júpiter es un planeta demasiado importante para vos. Que esto nos lleva a que también las áreas Sagitario y Piscis de tu carta se ven muy influenciadas por este cambio disruptivo que se empieza a dar alrededor de tu trabajo, de tu salud física. Y por ende hay cambios importantes que empiezan a surgir alrededor de tu casa 1, que es Sagitario, que es, bueno, cómo te percibís vos a vos misma, qué es cómo te gusta que te perciban los demás, cómo interactúas con el mundo, tu cuerpo físico. Aquí hay un elemento que se repite también. Entonces, definitivamente, esos cambios que están surgiendo, ese deseo de hacer algo totalmente distinto, influencia también cómo quieres ser vista. Y por otro lado, el otro área de la carta que influye es esa casa Piscis, que para vos Piscis es tu casa 4. Y la casa 4 tiene que ver con el hogar, con la casa, con la familia, con tus bases en general. Entonces hay una historia que se empieza a contar alrededor de situaciones o también decisiones que tomas alrededor de tu trabajo o alrededor de cómo te estás cuidando tu salud y tu cuerpo en general, que influyen cómo también te estás presentando con tu familia o cómo estás cuidando también de tu hogar y también cómo estás cuidando de vos misma, de tu persona, de cómo te percibís y de cómo te estás tratando como persona también. Como te dije, es un cambio o este tránsito en general es bastante importante y se ha estado activando desde inicios de abril. Entonces considera si ya hay temas que están surgiendo y cuál es la historia que están contando estas tres partes de tu carta. Continuamos con vos, ascendente Capricornio. En tu caso, esta activación de Júpiter y Urano se está dando en tu casa 5, que sería esa casa Tauro para vos. La casa 5 en astrología tiene que ver mucho con cómo defino yo el placer. Para mí, ¿qué es el placer? ¿Con qué personas me salgo a divertir? ¿Qué tipo de diversión tengo? Y esta unión entre Júpiter y Urano ahí tal vez nos puede hablar de que posiblemente estás cambiando o hay situaciones que surgen, posiblemente sí en fiestas o nada más en tu manera de divertirte, que empiezan a llevarte a un cambio sorpresivo. Esta unión entre Júpiter y Urano definitivamente nos habla de estos cambios radicales y por ende hay situaciones, ya sea algo muy voluntario tuyo, o sea que vos decidís, ok, no quiero hacer algo distinto en esta área, quiero empezar a conectar con personas distintas, salir con personas distintas, o también situaciones que nada más te pasan a vos que te llevan a considerar esto mismo. Estas situaciones que traen Júpiter y Urano son disruptivas, entonces al inicio puede haber una incomodidad en cómo lidiamos con estos cambios, pero al final el hecho de que la influencia también está ahí de Júpiter es bastante positiva porque Júpiter es uno de los planetas más benéficos, más positivos de todos los planetas. Entonces, no es solo lo que sucede en esa casa 5, sino que también vamos a ver a qué casas corresponden Piscis y Sagitario para vos, que en tu caso Sagitario es tu casa 12 y Piscis es tu casa 3. Entonces, hay una historia que se empieza a contar alrededor de esos cambios que surgen, alrededor de tu diversión, tus proyectos creativos, lo que quieres mostrar al mundo, que influyen esa casa 12 que tiene que ver con tu salud mental, cómo te aíslas del mundo, cómo cuidas de tu ser en general y también tu mundo más subconsciente, cuáles son ciertos patrones que se han estado dando en esta área de tu vida. Y por otro lado, la casa 3 tiene que ver con mi rutina diaria, mis rituales que también pueda tener, viajes cortos en general, cualquier actividad que yo haga semanalmente tiene mucho que ver con la casa 3. Entonces, hay una historia que se empieza a contar entre mis proyectos creativos, cómo me presento, cómo eso influye o no en mi mundo más subconsciente, en cómo cuido de mi salud mental también y también cómo eso se ve reflejado en mi día a día, en las rutinas que tengo, en las que mantengo y cómo hay ahí una historia que sería importante descubrirla. Si quieres descubrirla, es un poco sentarse a pensar cuáles han sido estos cambios que empiezan a surgir, que posiblemente lo empezaste a sentir desde inicios de abril de este año y ya la perfección de este tránsito se da el sábado 20 de abril. Continuamos con vos, ascendente Acuario.
En tu caso, la unión entre Júpiter y Urano se da en tu casa 4. Entonces hay ciertos cambios repentinos, disrupciones o situaciones sorpresivas que se empiezan a dar alrededor de tu hogar, tu familia, tus bases. Esta casa 4 es muy importante, es uno de los ángulos de la carta, por lo que las disrupciones o estos cambios o un deseo de cambio que empieza a surgir alrededor de este 20 de abril, pero realmente se viene sintiendo desde inicios de abril, es importante en cómo te empezás a relacionar con esas bases que tenés. Obviamente al representar el hogar puede ser también que las personas con las que compartís ese hogar son quienes empiezan a tener este tipo de cambios importantes o cambios que surgen de la nada, y de ahí es que esta historia de Júpiter y Urano en Tauro se empieza a representar. Siempre hay que considerar que también hay otras dos partes de tu carta que se ven influenciadas por este tránsito, que serían las áreas Sagitario y Piscis. Para vos, Sagitario es tu casa 11, entonces aquí hay cierta relación en tu manera y estas influencias que se empiezan a dar alrededor de tu hogar que impactan la casa 11, que tiene que ver con amigos, con comunidades, grupos de personas con los que yo estoy interactuando. Y por otro, la parte Piscis de tu carta tiene que ver con tus recursos personales, porque es esta casa 2, y la casa 2 tiene que ver con esos recursos personales, con mi dinero, mis finanzas. Entonces, aquí la tarea es realmente sentarse a considerar, bueno, estas disrupciones que están sucediendo en mi hogar o en mi manera de presentarme en mi hogar, qué tienen que ver o cuál es la relación entre eso y mis grupos de amigos con los que estoy interactuando, las comunidades con las que participo, y también mi dinero que tanto tengo para invertir, mi propia relación con el dinero. En la medida en que puedas investigar esta historia y de nuevo considerar que la influencia está ahí desde inicios de abril, realmente vas a poder empezar a ver, bueno, cuáles son estos cambios que están surgiendo y cuál sería la mejor manera de lidiar con ellos. Porque al saber básicamente a cuál área de mi carta está impactando, puedo saber mejor, bueno, no solo qué esperar, pero también cómo empezar a manejar estas áreas y también de alguna manera aceptar que estos cambios que obviamente como Acuario, ascendente Acuario siendo un ascendente fijo, el cambio a veces no es totalmente cómodo, pero estas disrupciones son positivas y de nuevo el hecho de que no es solo Urano, no es solo una disrupción, sino que es Urano con Júpiter, hay un elemento muy positivo en esto o algo que te va a ayudar a salir adelante. Hay una abundancia del otro lado de esta conexión con estos dos planetas. Y finalizamos con vos, ascendente Piscis. En tu caso es bastante relevante esta conexión entre Júpiter y Urano, porque Júpiter es el regente de tu carta y de tu ascendente. Entonces, siempre que Júpiter está haciendo algo interesante en el cielo, realmente te va a impactar bastante o va a tener una influencia bastante importante en tu vida. En este caso, la casa que corresponde a Tauro en tu carta es esa casa 3. Entonces tiene mucho que ver estas disrupciones, estos cambios sorpresivos, este cambio radical que tal vez estás deseando en tu vida, se sitúa en esta casa 3, que la casa 3 tiene que ver con mis vecinos, con las rutinas que tengo, rituales que tengo, cualquier cosa que yo hago semanalmente la voy a ver ahí en esa casa 3. También nos tiene que hablar o nos habla de hermanos, de personas con las que interactúo semanalmente y también de esos viajes cortos que yo puedo estar haciendo. Entonces, esa manera en que tal vez sucedan cosas, tal vez a las personas que acabo de mencionar, vecinos, hermanos o personas que consideras como familia que tal vez no lo son, tal vez a esas personas les sucede algo impactante y eso es lo que llega a impactarte a vos también. Ahora, tenemos que siempre considerar cuando se da este tipo de influencia es, bueno, a qué parte de mi carta corresponde también el área Sagitario y Piscis, porque Sagitario y Piscis son los dos signos que son regidos por Júpiter. En tu caso, como mencionaba ahora, Piscis es tu ascendente, entonces hay un impacto importante en cómo te percibís a vos misma, cómo percibís al mundo, cómo interactúas con el mundo y con otras personas, que se ve reflejada o que es como un efecto colateral del cambio disruptivo que surge en esa casa 3. Entonces hay definitivamente cambios que se dan alrededor de también tu percepción de vos misma y también el ascendente tiene mucho que ver con el cuerpo. Entonces hay una visión de vos misma que empieza a cambiar. Y por otro lado, Sagitario es tu casa 10, que tiene que ver con tu carrera profesional, tu vida pública. Entonces estos cambios, posiblemente este cambio de rutina que empeces a tener, puede ser que venga desde un cambio que surge alrededor de tu carrera profesional o que estas disrupciones a nivel de tu día a día
llegan a decidir, bueno, tal vez quiero otro camino a nivel profesional o también quiero ser percibida de una manera distinta a nivel profesional. Esa casa 10 tiene mucho que ver con esa vida pública, entonces también hay un impacto en cómo quiero interactuar yo con mi vida alrededor de cómo me ven otras personas. Y también cómo me presento profesionalmente, hacia dónde quiero llevar mi carrera. Entonces, estos cambios que se empiezan a dar también se reflejan en estas dos áreas en tu vida. Como te mencioné, al ser Júpiter tu regente es un cambio bastante importante y ahí puedes considerar, bueno, qué ha estado sucediendo en mi vida desde inicios de abril, porque aunque este tránsito se perfecciona el 20 de abril, realmente Júpiter y Urano se van cada vez uniendo más, entonces desde inicios de abril estamos viendo estos cambios. Y con esto vamos a cerrar el video. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Te invito nuevamente a suscribirte al canal, darle like, comentarme qué te pareció este horóscopo. Y como siempre, puedes agendar tu lectura personal en mi página web, que sería camimonje.com.